Cáncer en el cerebro. El cáncer cerebral puede surgir de muchos tipos diferentes de células cerebrales, cáncer cerebral primario, o puede ocurrir cuando las células cancerosas de otras partes del cuerpo se diseminan, metastatizan, al cerebro. Los verdaderos cánceres de cerebro son aquellos que surgen en el cerebro mismo. Los grados de los cánceres de cerebro indican qué tan agresivo es el cáncer. El tipo de cáncer cerebral indica qué tipo de células cerebrales dieron origen al tumor. La estadificación de los cánceres cerebrales indica la extensión de la propagación del cáncer. Las causas del cáncer cerebral son difíciles de probar. Se recomienda evitar los compuestos ligados a la producción de cáncer. Los síntomas del cáncer cerebral varían, pero a menudo incluyen debilidad, dificultad para caminar o mareos, convulsiones, y dolores de cabeza. Otros síntomas comunes de cáncer cerebral son náuseas, vómitos, visión borrosa, un cambio en el estado de alerta, la capacidad mental, la memoria, el habla o la personalidad de una persona. Y algunos pacientes pueden alucinar. Las pruebas diagnósticas para el cáncer cerebral incluyen una historia clínica, un examen físico y, por lo general, un procedimiento de imágenes cerebrales por T.C. o IRM. A veces se hace una biopsia de tejido cerebral. Los tratamientos generalmente son dirigidos por un equipo de médicos y están diseñados para el paciente individual. Los tratamientos pueden incluir cirugía, radioterapia o quimioterapia, a menudo en combinación. Los efectos secundarios de los tratamientos varían de leves a graves, y los pacientes deben discutir los planes con los miembros de su equipo de tratamiento para comprender claramente los posibles efectos secundarios y su pronóstico. Dependiendo del tipo de cáncer cerebral y del estado de salud general del paciente, el cáncer cerebral con frecuencia solo tiene un pronóstico justo o malo. Los niños tienen un pronóstico algo mejor. ¿Qué es el cáncer cerebral? El cáncer cerebral es una enfermedad del cerebro en la que surgen células cancerosas, células malignas, en el tejido cerebral. Cáncer cerebral. Las células cancerosas crecen para formar una masa de tejido canceroso, tumor, que interfiere con las funciones cerebrales, como el control muscular, la sensación, la memoria y otras funciones corporales normales. Los tumores compuestos por células cancerosas se denominan tumores malignos, y los compuestos por células principalmente no cancerosas se denominan tumores benignos. Las células cancerosas que se desarrollan a partir del tejido cerebral se denominan tumores cerebrales primarios, mientras que los tumores que se propagan de otras partes del cuerpo al cerebro se denominan tumores cerebrales metastásicos o secundarios. Las estadísticas sugieren que el cáncer cerebral ocurre con poca frecuencia, 1,4% de todos los nuevos pacientes de cáncer por año, por lo que no se considera una enfermedad común y es probable que se desarrolle en aproximadamente 23.770 nuevas personas por año, con aproximadamente 16.050 muertes, según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer, (NCI), y la Sociedad Americana del Cáncer. Solo alrededor del 5% de los tumores cerebrales puede deberse a afecciones genéticas hereditarias como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y algunos otros. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de cerebro? Los tumores cerebrales primarios más comunes generalmente reciben el nombre del tipo de tejido cerebral, incluidos los cánceres del tronco encefálico, a partir del cual se desarrollaron originalmente. Estos son gliomas, meningiomas, adenomas hipofisarios, schwannomas vestibulares y tumores neuroectodérmicos primitivos, meduloblastomas. Los gliomas tienen varios subtipos, que incluyen astrocitomas. Por ejemplo, un astrocitoma es un cáncer cerebral compuesto de células cerebrales anormales conocidas como astrocitos, oligodendrogliomas, ependimomas y papilomas del plexo coroideo. Los glioblastomas surgen de los astrocitos y suelen ser tumores muy agresivos, malignos. Los médicos diagnosticaron al senador John McCain con esta forma de tumor cerebral. Todos estos nombres reflejan diferentes tipos de células en el cerebro normal que pueden convertirse en cánceres. Cuando las calificaciones se combinan con el nombre del tumor, les brinda a los médicos una mejor comprensión sobre la gravedad del cáncer cerebral. Por ejemplo, un glioma de grado 3, anaplásico,
es un tumor agresivo, mientras que un neuroma acústico es un tumor benigno de grado I. Sin embargo, incluso los tumores benignos pueden causar problemas graves si crecen lo suficientemente grandes como para causar un aumento de la presión intracraneal u obstruir las estructuras vasculares o el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué son los grados de cáncer de cerebro? No todos los tumores cerebrales son iguales, incluso si surgen del mismo tipo de tejido cerebral. A los tumores se les asigna un grado dependiendo de cómo aparecen microscópicamente las células en el tumor. El grado también proporciona información sobre la tasa de crecimiento de la célula. El NCI enumera los siguientes grados de benigno a más agresivo. Grado I. Grado 1. El tejido es benigno. Las células se parecen a las células cerebrales normales y crecen lentamente. Grado 2. El tejido es maligno. Las células se parecen menos a las células normales que a las células en un tumor de grado I. Grado 3. El tejido maligno tiene células que se ven muy diferentes de las células normales. Las células anormales están creciendo activamente y tienen un aspecto claramente anormal, anaplásico. Grado 4. El tejido maligno tiene células que se ven más anormales y tienden a crecer rápidamente. ¿Cuáles son las etapas del cáncer cerebral? Los cánceres de cerebro se clasifican por etapas. La etapa describe la extensión del cáncer, de acuerdo con su tipo de célula y grado, ya que rara vez se diseminan a otros órganos, mientras que otros cánceres, como el cáncer de mama o de pulmón, se clasifican de acuerdo con la llamada clasificación de T-M-N, que es basado en la localización y propagación de las células cancerosas. En general, estas etapas de cáncer varían de 0 a 4. La etapa 4 indica que el cáncer se ha diseminado a otro órgano, la etapa más alta es 4. ¿Qué es el cáncer cerebral metastásico? Las células cancerosas que se desarrollan en un órgano del cuerpo como el pulmón, tipo de tejido de cáncer primario, pueden propagarse a través de la extensión directa, a través del sistema linfático o a través del torrente sanguíneo a otros órganos del cuerpo como el cerebro. Los tumores formados por dichas células cancerosas que se diseminan, metastatizan, a otros órganos se denominan tumores metastásicos. El cáncer cerebral metastásico es una masa de células, tumor, que se originó en otro órgano del cuerpo y se diseminó hacia el tejido cerebral. Los tumores metastásicos en el cerebro son más comunes que los tumores cerebrales primarios. Por lo general, llevan el nombre del tejido u órgano donde se desarrolló por primera vez el cáncer. Por ejemplo, cáncer de pulmón o de mama metastásico. Tumores en el cerebro, que son los tipos más comunes que se encuentran. Ocasionalmente, se puede usar un nombre abreviado que a menudo confunde a las personas. Por ejemplo, cáncer de células pequeñas en el cerebro en realidad significa cáncer de células pequeñas en el pulmón que ha hecho metástasis en el cerebro. Las personas no deben dudar en preguntar a su médico sobre los términos que no comprenden o sobre el origen de su cáncer. ¿Qué causa el cáncer de cerebro? Los tumores cerebrales primarios surgen de muchos tipos de tejido cerebral, por ejemplo, células gliales, astrocitos y otros tipos de células cerebrales. El cáncer cerebral metastásico es causado por la propagación de las células cancerosas de un órgano corporal al cerebro. Sin embargo, las causas del cambio de células normales a células cancerosas tanto en tumores cerebrales metastásicos como primarios no se conocen completamente. Los datos recopilados por científicos de investigación muestran que las personas con ciertos factores de riesgo tienen más probabilidades de desarrollar cáncer cerebral. Las personas con factores de riesgo, como tener un trabajo en una refinería de petróleo, manejadores de combustible para aviones o productos químicos como benceno, químicos, embalsamadores o trabajadores de la industria del caucho, muestran tasas más altas de cáncer cerebral que la población general. Algunas familias tienen varios miembros con cáncer cerebral, pero no se ha demostrado la herencia, transmisión genética de rasgos de padres a hijos como causa de tumores cerebrales. Se han sugerido otros factores de riesgo como fumar, la exposición a la radiación y la infección viral, VI, pero no se ha demostrado que causen cáncer cerebral. No hay pruebas sólidas de que el cáncer cerebral sea contagioso,
provocado por un traumatismo craneal o causado por el uso de teléfonos celulares. Aunque muchos artículos de prensa y web afirman que el aspartamo, un edulcorante artificial, causa cáncer cerebral, la FDA mantiene que no causa cáncer cerebral y basa sus hallazgos en más de 100 estudios clínicos y toxicológicos relacionados con la seguridad del edulcorante. Los teléfonos celulares causan cáncer cerebral. Existe una preocupación constante por parte de varias personas de que los teléfonos celulares causan cáncer cerebral. Algunos informes en la prensa popular y algunos sitios web sugieren que evitar el uso de teléfonos celulares y una dieta macrobiótica ayudará a evitar el cáncer cerebral. Esta situación se ha visto agravada por una decisión reciente de incluir a los teléfonos celulares en una lista de elementos que pueden causar cáncer por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC. Esto se hizo porque el IARC sugirió que un aumento en los gliomas puede ocurrir con el uso elevado de teléfonos celulares. La IARC clasificó los teléfonos celulares como carcinógenos del grupo 2B. Estas sustancias se consideran posiblemente carcinógenas, pero la evidencia es limitada tanto en humanos como en animales de experimentación. El informe no dice que los teléfonos celulares causen cáncer cerebral. Actualmente, muchos investigadores están convencidos de que no hay pruebas sólidas para estas afirmaciones que causan cáncer. En diciembre de 2010. Un gran estudio de aproximadamente 59.000 usuarios de teléfonos celulares, con tiempos de uso de más de 5 a 10 años, indicó que no se pudo encontrar un cambio sustancial en la incidencia de cáncer cerebral en estas personas. Los investigadores sugieren que el alto uso de los teléfonos celulares durante largos periodos de tiempo aún no se ha investigado. Con más de 5.000 millones de teléfonos en uso y ningún aumento significativo en los gliomas, el tipo de cáncer cerebral más frecuente, informado en todo el mundo, muchos investigadores piensan que el uso normal de células probablemente no cause daño. Además, el uso de auriculares o la función de altavoz permitirá el uso sin que el teléfono esté muy cerca del cerebro. La American Cancer Society tiene una revisión detallada de la mayoría de los principales estudios realizados sobre este tema hasta la fecha. ¿Cuáles son los síntomas y signos del cáncer cerebral? Aunque hay pocos signos de advertencia tempranos, los signos y síntomas más comunes del cáncer cerebral pueden incluir uno o más de los siguientes: dificultad para caminar o mareos, vértigo, convulsiones, debilidad muscular, por ejemplo, debilidad en brazos y piernas, dolores de cabeza, persistentes o severos. Otros síntomas comunes que pueden ocurrir incluyen náuseas, vómitos, visión borrosa, un cambio en el estado de alerta de una persona, somnolencia, reducción de la capacidad mental o confusión, problemas de memoria, cambios en el habla, como dificultad para hablar o incapacidad para hablar, cambios de personalidad, alucinaciones, debilidad en un lado del cuerpo, problemas de coordinación, fatiga, y sensaciones de alfileres y agujas o sensación de tacto reducido. Estos síntomas también pueden ocurrir en personas que no tienen cáncer cerebral, y ninguno de estos síntomas solo o en combinación puede predecir que una persona tiene cáncer cerebral. El cáncer puede ocurrir en cualquier parte del cerebro, por ejemplo, lóbulos occipital, frontal, parietal o temporal, tronco del encéfalo o membranas meningeas, meninges, singulares meninx. El linfoma cerebral primario puede ocurrir pero es raro. También lo son los craniofaringiomas derivados de la glándula pituitaria. Unos pocos cánceres de cerebro pueden producir pocos o ningún síntoma, por ejemplo, algunos tumores de la glándula meningea y pituitaria. ¿Qué tipo de médicos tratan el cáncer de cerebro? Por lo general, el médico de atención primaria o el pediatra del paciente ayudan a coordinar el equipo de tratamiento de los médicos para tratar al paciente individualmente. El equipo de tratamiento puede consistir de oncólogos, neurólogos, oncólogos de radiación, neurocirujanos y personal adicional como terapeutas ocupacionales y físicos y posiblemente terapeutas del habla, dependiendo del resultado de los tratamientos iniciales. Para los pacientes que tienen cáncer cerebral terminal o inoperable, el hospicio y otras organizaciones pueden ayudar al paciente, a sus familiares y amigos a coordinar la atención de apoyo.
¿Qué pruebas usan los médicos para diagnosticar el cáncer de cerebro? La prueba inicial es una entrevista que incluye un historial médico y un examen físico de la persona por un proveedor de atención médica. Los resultados de esta interacción determinarán si es necesario realizar otras pruebas específicas. La prueba más utilizada para detectar el cáncer de cerebro es una tomografía computarizada. Tomografía computarizada. Esta prueba se parece a una serie de rayos X y no es dolorosa, aunque a veces es necesario inyectar un tinte en una vena para obtener mejores imágenes de algunas estructuras internas del cerebro. Otra prueba que está ganando popularidad debido a su alta sensibilidad para detectar cambios anatómicos en el cerebro es la resonancia magnética. Resonancia magnética. Esta prueba también muestra las estructuras del cerebro en detalle mejor que la TC. Si las pruebas muestran evidencia, tumores o anomalías en el tejido cerebral, de cáncer cerebral, se consultará a otros médicos, como neurocirujanos y neurólogos que se especializan en el tratamiento de enfermedades cerebrales, para ayudar a determinar qué se debe hacer para tratar al paciente. En ocasiones, se puede obtener una muestra de tejido, biopsia, mediante cirugía o inserción de una aguja para ayudar a determinar el diagnóstico. Otras pruebas, recuentos de glóbulos blancos, electrolitos. El médico de atención médica puede ordenar un examen del líquido cefalorraquídeo para detectar células anormales o aumento de la presión intracraneal para ayudar a determinar el estado de salud del paciente o para detectar otros problemas de salud. Estas pruebas ayudan a diferenciar entre condiciones cancerosas y no cancerosas en el cerebro que pueden producir síntomas similares, por ejemplo, enfermedad de Hippel-Lindau o enfermedades en la médula espinal o el sistema nervioso fuera del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de cerebro? Un plan de tratamiento es individualizado para cada paciente con cáncer cerebral. El plan de tratamiento lo construyen los médicos que se especializan en el cáncer de cerebro, y los tratamientos varían ampliamente según el tipo de cáncer, la ubicación del cerebro, el tamaño del tumor, la edad del paciente y el estado general de salud del paciente. Una parte importante del plan también está determinada por los deseos del paciente. Los pacientes deben discutir las opciones de tratamiento con sus proveedores de atención médica. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia son las principales categorías de tratamiento para la mayoría de los cánceres de cerebro. Los planes de tratamiento individuales a menudo incluyen una combinación de estos tratamientos. La terapia quirúrgica intenta eliminar todas las células tumorales al cortar el tumor del tejido cerebral normal. Esta cirugía, que consiste en abrir el cráneo, craneotomía, a menudo se denomina cirugía invasiva para distinguirla de la radiocirugía no invasiva o la radioterapia que se describe a continuación. Algunos cirujanos consideran que algunos cánceres cerebrales son inoperables porque intentar extirpar el cáncer puede causar más daño cerebral o la muerte. Sin embargo, un cáncer de cerebro considerado inoperable por un cirujano puede ser considerado operable por otro cirujano. Los pacientes con un diagnóstico de un tumor cerebral inoperable deben considerar buscar una segunda opinión antes de abandonar el tratamiento quirúrgico. La radioterapia intenta destruir las células tumorales mediante el uso de radiación de alta energía centrada en el tumor para destruir la capacidad de las células tumorales para funcionar y replicarse. La radiocirugía es un procedimiento no quirúrgico que administra una dosis alta única de radiación dirigida con precisión mediante rayos gamma o rayos X altamente enfocados que convergen en el área o áreas específicas del cerebro donde se localiza el tumor u otra anomalía, minimizando la cantidad de radiación al tejido cerebral sano. El equipo usado para hacer radiocirugía varía en su fuente de radiación. Un cuchillo gamma usa rayos gamma enfocados, y un acelerador lineal usa fotones, mientras que la radiocirugía de partículas de carga pesada usa un haz de protones. La tomoterapia es un tipo de radioterapia en la que la radiación se administra de manera altamente precisa e individualizada que minimiza la exposición a la radiación en tejidos sanos. También se ha utilizado para tratar el cáncer de cerebro. La quimioterapia intenta destruir las células tumorales utilizando sustancias químicas, medicamentos,
que están diseñadas para destruir tipos específicos de células cancerosas. Hay muchos agentes químicos utilizados. Las terapias farmacológicas específicas son numerosas, y cada régimen generalmente se diseña para el tipo específico de cáncer cerebral y se individualiza para cada paciente. Por ejemplo, bevacizumab, Avastin, es un medicamento aprobado para el tratamiento de glioblastoma multiforme. La quimioterapia se puede administrar por vía intratecal, en el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar o mediante un reservorio permanente colocado quirúrgicamente debajo del cuero cabelludo, unidos a través de un tubo estéril colocado en las cámaras que contienen líquido en el cerebro, por administración IP, y polímeros biodegradables impregnados químicamente. Todos los tratamientos intentan ahorrar células cerebrales normales. Otras opciones de tratamiento pueden incluir hipertermia, tratamientos térmicos, inmunoterapia, células inmunitarias dirigidas para eliminar ciertos tipos de células cancerosas, o esteroides para reducir la inflamación y la inflamación del cerebro. Estos se pueden agregar a otros planes de tratamiento. Los ensayos clínicos, planes de tratamiento diseñados por científicos y médicos para probar nuevos productos químicos o métodos de tratamiento en pacientes, pueden ser otra forma para que los pacientes obtengan un tratamiento específico para su tipo de célula cancerosa. Los ensayos clínicos son parte de los esfuerzos de investigación para producir mejores tratamientos para todos los tipos de enfermedades. Los tratamientos con células madre para el cáncer de cerebro y tronco cerebral y otras afecciones pueden estar disponibles, debido a que la investigación con pacientes está en curso usando estas terapias potenciales. El mejor tratamiento para el cáncer cerebral está diseñado por el equipo de especialistas en cáncer en conjunto con los deseos del paciente. Hay remedios caseros para el cáncer de cerebro. Hay muchos remedios caseros que afirman ser eficaces en el tratamiento del cáncer cerebral, y muchos otros tipos de cáncer. La mayoría son nutrición o suplementos como hierbas, aceites de pescado, choqueberry y muchos otros. La mayoría tiene poca o ninguna información de investigación para respaldar sus afirmaciones. Antes de usar tales compuestos, discuta su uso con sus médicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento del cáncer cerebral? Los efectos secundarios del tratamiento del cáncer cerebral varían según el plan de tratamiento, por ejemplo, cirugía, quimioterapia o radiación, y el estado general de salud del paciente. La mayoría de los planes de tratamiento tratan de mantener todos los efectos secundarios al mínimo. Para algunos pacientes, los efectos secundarios del tratamiento del cáncer cerebral pueden ser graves. Los planes de tratamiento deben incluir una discusión de los posibles efectos secundarios y la probabilidad de que se desarrollen, de modo que el paciente y sus cuidadores, familiares, amigos, puedan tomar las decisiones de tratamiento adecuadas junto con su equipo médico. Además, si se desarrollan efectos secundarios, el paciente tiene algún conocimiento de qué hacer al respecto. Por ejemplo, cuándo tomar ciertos medicamentos. Por ejemplo, con frecuencia se administra un medicamento contra las náuseas, o cuándo llamar a su médico para informar cambios en la salud. Los efectos secundarios quirúrgicos incluyen un aumento de los síntomas actuales, daño al tejido cerebral normal, inflamación del cerebro y convulsiones. Pueden ocurrir otros síntomas de cambios en la función cerebral, como debilidad muscular, cambios mentales y disminución de cualquier función controlada por el cerebro. Pueden ocurrir combinaciones de estos efectos secundarios. Los efectos secundarios son más notables poco después de la cirugía, pero con frecuencia disminuyen con el tiempo. Ocasionalmente, los efectos secundarios no desaparecen. La quimioterapia generalmente afecta, daña o mata a las células cancerosas que crecen rápidamente, pero también puede afectar el tejido normal. La quimioterapia generalmente se administra por vía intravenosa para que los medicamentos puedan llegar a la mayoría de los órganos del cuerpo. Los efectos secundarios comunes de la quimioterapia son náuseas, vómitos, pérdida de cabello y pérdida de energía. El sistema inmunológico a menudo está deprimido por la quimioterapia, lo que resulta en una alta susceptibilidad a las infecciones. Otros sistemas,
como los riñones y los órganos reproductivos, también pueden dañarse con la quimioterapia y son complicaciones de la terapia. La mayoría de los efectos secundarios disminuyen con el tiempo, pero algunos no. La radioterapia tiene la mayoría de los mismos efectos secundarios que la quimioterapia. La mayor parte de la radioterapia se centra en el tejido del cáncer cerebral, por lo que algunos sistemas no reciben radiación directa, sistema inmunológico, riñones y otros. Los efectos en los sistemas que no reciben la radiación directa generalmente no son tan graves como los que se observan con la quimioterapia. Sin embargo, el cabello y la piel generalmente se ven afectados, lo que resulta en la pérdida del cabello, a veces de forma permanente, y en la piel rojiza y oscura que necesita protección contra el sol. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer cerebral tratado? La supervivencia del cáncer cerebral tratado varía según el tipo de cáncer, bajo grado versus agresivo y o inoperable. Por ejemplo, la ubicación, la edad general y la salud general del paciente. En general, la mayoría de los planes de tratamiento rara vez resultan en una cura. Los informes sobre la tasa de supervivencia o la esperanza de vida superior a 5 años, que se considera una supervivencia a largo plazo, varían desde menos de aproximadamente el 5% hasta un máximo del 86%, independientemente del plan de tratamiento utilizado. La recuperación, cura, del cáncer cerebral es posible, pero de manera realista, la recuperación completa no ocurre con frecuencia. Sin embargo, aproximadamente el 75% de los niños sobrevivirán el cáncer cerebral pediátrico durante más de 5 años, a menudo debido a enfermedades crónicas. Los ancianos tienen resultados más pobres, excepto con los tumores de grado más bajo. Entonces, ¿por qué usar cualquier plan de tratamiento sin tratamiento? Los cánceres de cerebro generalmente son agresivos y causan la muerte en un lapso de tiempo corto. Los planes de tratamiento pueden prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del paciente durante algún tiempo. Nuevamente, el paciente y los cuidadores deben hablar sobre el pronóstico al decidir los planes de tratamiento. En general, la expectativa de vida en pacientes con cáncer cerebral generalmente se describe como una tasa de supervivencia 5 años después del diagnóstico. La tasa de supervivencia se expresa como un porcentaje de personas que aún viven 5 años después del diagnóstico y o tratamiento. Las tasas de supervivencia varían según el tipo y grado de cáncer cerebral y la edad del paciente. Por ejemplo, los glioblastomas en pacientes de 20 a 44 años tienen una tasa de supervivencia de 5 años del 19% y solo una tasa de 5% en pacientes de 55 a 64 años. En contraste, los pacientes con un meningioma, un tumor cerebral benigno, en los mismos grupos de edad tienen tasas de supervivencia del 87% y 71%. Respectivamente. Estas tasas de supervivencia cambian a medida que mejoran los avances en los planes de tratamiento. El paciente y sus médicos deben discutir estas tasas ya que son solo estimaciones, y cada persona es diferente. La supervivencia sin recurrencia de la enfermedad después de 5 años se considera una cura para algunos. Sin embargo, generalmente se recomienda un seguimiento cercano con los médicos para evaluar rápidamente cualquier posible recurrencia del cáncer. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi familia, y a mí, a enfrentar mi diagnóstico de cáncer cerebral? Discuta sus preocupaciones abiertamente con sus médicos y familiares. Es común que los pacientes con cáncer cerebral se preocupen por cómo pueden continuar llevando sus vidas con la mayor normalidad posible. También es común que se vuelvan ansiosos, deprimidos y enojados. La mayoría de las personas se enfrentan mejor cuando discuten sus preocupaciones y sentimientos. Aunque algunos pacientes pueden hacer esto con amigos y familiares, otros encuentran consuelo en los grupos de apoyo. Personas que tienen cáncer cerebral y que están dispuestas a discutir sus experiencias con otros pacientes, compuestas por personas que han experimentado situaciones y sentimientos similares. Es posible prevenir el cáncer cerebral. Aunque no hay forma de prevenir los cánceres de cerebro,
El diagnóstico temprano y el tratamiento de los tumores que tienden a metastatizarse en el cerebro pueden reducir el riesgo de tumores cerebrales metastásicos. Se han sugerido los siguientes factores como posibles factores de riesgo para tumores cerebrales primarios: radiación a la cabeza, infección por VI y toxinas ambientales. Sin embargo, nadie conoce las causas exactas que inician el cáncer cerebral, especialmente el cáncer cerebral primario, por lo que no se conocen medidas preventivas específicas. Aunque los sitios web y artículos de prensa populares sugieren que las dietas macrobióticas, no usar teléfonos celulares y otros métodos ayudarán a prevenir el cáncer cerebral, no hay datos confiables que respalden estas afirmaciones. ¿Dónde puedo obtener más información sobre mi tipo de cáncer cerebral? Hay muchos tipos de cáncer cerebral. Para obtener información más específica sobre un tipo de cáncer, las preguntas y las discusiones con el equipo de tratamiento del paciente son la mejor manera de obtener información específica. Además, hay muchos recursos en línea disponibles sobre los tipos de cáncer cerebral. A menudo, estos recursos proporcionan información detallada adicional sobre patología, estadísticas, tratamientos y grupos de apoyo para pacientes con cáncer cerebral.